Llegué a casa sin esperar nada más que la rutina nocturna habitual. Quizás sopa sobrante recalentada en el microondas, el suave murmullo de la televisión en el salón y los suaves ronquidos de mi marido en su sillón favorito. Después de 3 días cuidando a la señora Jiménez, una anciana cuyos hijos viven demasiado lejos para visitarla, estaba muerta de cansancio pero agradecida de volver a mi propio espacio. A los 60 años, pensaba que sabía qué esperar de mi vida, de mi familia, de los ritmos que habíamos construido durante décadas de matrimonio y paternidad, pero en el momento en que giré la llave en la puerta principal, supe que algo iba terriblemente mal. La casa se sentía diferente, no solo silenciosa, sino hueca, como el silencio que sigue a una tormenta cuando aún estás esperando descubrir qué ha sido destruido. Mi marido, Roberto, cojeaba por el pasillo, moviéndose con los pasos cuidadosos y deliberados de alguien que intenta ocultar el dolor. Tenía el ojo izquierdo hinchado. Un cardenal de color morado intenso se extendía por su pómulo como vino derramado sobre tela blanca. Había arañazos en sus antebrazos, líneas rojas furiosas que parecían recientes, y su pelo gris, habitualmente pulcro, estaba revuelto, erizado en ángulos extraños como si se hubiera pasado las manos por él durante horas. ¿Roberto? Dejé caer mi bolsa de viaje junto a la puerta. La voz se me cortó en la garganta. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Me miró con unos ojos que parecían albergar algo más que dolor físico. Había algo roto en su expresión, algo avergonzado y desesperado que nunca había visto en 35 años de matrimonio. Por un momento, pensé que hablaría, que me explicaría las heridas que lo hacían parecer víctima de un accidente de coche o de una caída por las escaleras. En cambio, solo sacudió la cabeza lentamente y continuó su doloroso camino hacia nuestro dormitorio, cada paso un estudio de cautelosa resistencia. «Roberto, por favor», le grité, pero desapareció en nuestra habitación y cerró la puerta con un suave clic que, de alguna manera, se sintió más definitivo que si la hubiera cerrado de golpe. Fue entonces cuando escuché la música, rock fuerte y agresivo que salía a todo volumen del piso de arriba. La habitación de Lucas, nuestro hijo de 17 años, que solía recibirme al menos con un gruñido de reconocimiento al volver yo de mis viajes de trabajo, estaba atrincherado tras la puerta de su dormitorio con la música tan alta que las ventanas de su cuarto probablemente estaban vibrando. Subí las escaleras, con las piernas pesadas por el agotamiento y el creciente pavor. Cada escalón se sentía como si estuviera adentrándome más profundamente en una pesadilla de la que no podía despertar. La música era tan alta que parecía vibrar a través de las paredes, a través de mi pecho, dificultando pensar con claridad. Llamé a la puerta de Lucas, primero suavemente, luego con más insistencia a medida que el volumen ahogaba cualquier sonido que yo pudiera emitir. «¡Lucas!», grité por encima del ruido. «¡Lucas! ¡He vuelto! ¿Qué está pasando?». La música se detuvo abruptamente, dejando un silencio atronador que se sintió casi peor que el ruido. Oí pasos y luego la puerta se abrió justo lo suficiente para que mi hijo apareciera en la rendija. Pero este no era el Lucas que había dejado hace 3 días. Su pelo oscuro, habitualmente despeinado pero limpio, parecía no haberlo lavado en días. Tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por llorar o por falta de sueño, no podía saberlo. Tenía arañazos en los nudillos y su camiseta favorita estaba arrugada y manchada. «¿Ya has vuelto?», dijo secamente como si comentara el tiempo en lugar de saludar a su madre después de una ausencia de 3 días. «Lucas, tu padre está herido, cojea, tiene moratones. ¿Qué ha pasado? ¿Hubo un accidente?». Algo se agitó en el rostro de mi hijo. ¿Culpa, tal vez, o ira, o algo que no pude identificar? Miró más allá de mí hacia las escaleras, luego de vuelta a mi cara con una expresión que nunca antes había visto, frío, distante, como si estuviera mirando a una extraña en lugar de a la mujer que lo había criado, que se había sentado a su lado en las noches de fiebre y pesadillas, que había animado en cada partido de fútbol y ayudado con cada difícil tarea escolar. «Ya no es problema mío», dijo con la voz plana y sin emoción. Las palabras me golpearon como un impacto físico. «Ya no es problema mío», como si su padre, nuestra familia, fuera algo de lo que simplemente podía desentenderse, algo desechable y sin importancia. Me quedé allí, en el pasillo, mirando a este joven que llevaba mis ojos y la barbilla terca de su padre.
tratando de entender cómo el niño que había amamantado y cuidado se había convertido en este extraño frío. ¿Qué quieres decir con que ya no es tu problema? Pregunté, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Lucas, es tu padre. Sea lo que sea que haya pasado, pregúntale a él. Me interrumpió Lucas, volviendo ya a su habitación. Pregúntale qué ha hecho. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera exigir una explicación real o insistir en que me dijera qué había destrozado a nuestra familia en los 3 días que estuve fuera, cerró la puerta. Escuché el clic del cerrojo, seguido inmediatamente por la música que comenzaba de nuevo, incluso más fuerte que antes. Me quedé allí, en el pasillo de mi propia casa, sintiéndome más perdida y asustada que nunca en mi vida. Algo terrible había sucedido entre los 2 hombres más importantes de mi mundo, y ninguno de los dos me diría qué era. Me estaban excluyendo de la crisis de mi propia familia, tratándome como una intrusa en la casa donde había pasado décadas creando un hogar construido sobre el amor, la confianza y la comunicación. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Era el tipo de hombre que cambiaba de tema cuando las películas se volvían demasiado violentas, que evitaba contarme los problemas del trabajo que pudieran causarme preocupación, que manejaba asuntos familiares desagradables sin involucrarme en los detalles. ¿Y si lo que había sucedido entre él y Lucas caía en esa categoría? ¿Y si los 18 años de mentiras que Lucas había mencionado no eran engaños maliciosos, sino omisiones protectoras, secretos guardados no para dañarme, sino para evitarme un conocimiento que Roberto pensaba que me destruiría? Me vestí en silencio, eligiendo la ropa con el mismo cuidado deliberado que una vez usé al prepararme para turnos difíciles en el hospital. Zapatos cómodos, ropa práctica que no restringiera mi movimiento, el pelo recogido para que no me distrajera. Me estaba preparando para la investigación, no para la reconciliación, y la diferencia se sentía significativa. Abajo, preparé café y tostadas para mí, pero también preparé un desayuno completo. Huevos, bacon, fruta fresca dispuesta en platos que puse en la mesa de la cocina. Esta vez no como una ofrenda de paz, sino como cebo. Quería observar a Roberto y Lucas cuando pensaran que no estaba tratando de involucrarlos, cuando se sintieran seguros de ser ellos mismos en lugar de mantener sus muros de rechazo. Llevé mi propio desayuno al salón y me coloqué donde podía ver la cocina a través del umbral, mientras parecía concentrarme en las noticias de la mañana. Efectivamente, en una hora, Lucas apareció en la cocina, atraído por el olor a bacon y la promesa de una comida de verdad. Se movió con cautela, comprobando que yo no estuviera al acecho cerca, y luego comenzó a comer con la atención concentrada de un adolescente que había estado sobreviviendo a base de cereales y sándwiches durante demasiado tiempo. Cuando Roberto se unió a él, vi algo que me había pasado por alto durante mis semanas de súplicas desesperadas por la inclusión. Estas 2 personas estaban sufriendo tanto como yo. Los movimientos cuidadosos de Roberto hablaban de un dolor más allá de sus lesiones físicas. Había una pesadez en su postura, un agotamiento que iba más profundo que la falta de sueño. Lucas, a pesar de su trato frío hacia mí, se veía más joven y vulnerable de lo que sus 17 años sugerían, como un niño tratando de llevar una carga demasiado pesada para sus hombros. Comieron en un silencio casi total, pero no era la calma cómoda de personas que se entendían. Era el silencio cauteloso de 2 personas que navegaban alrededor de un tema demasiado peligroso para discutir. Estaban andando con pies de plomo el uno con el otro tanto como lo estaban conmigo, me di cuenta. Lo que sea que había fracturado a nuestra familia no nos había dejado indemnes a ninguno de nosotros. ¿Qué tal tu hombro?, preguntó Lucas en voz baja, la primera pregunta directa que le había oído hacer a su padre desde que había regresado a casa. Mejor, respondió Roberto, aunque la forma en que giró el brazo sugería lo contrario. El moratón se está desvaneciendo. Lo siento, dijo Lucas, tan suavemente que casi me lo pierdo. Siento haberte hecho daño. Roberto se estiró sobre la mesa y tocó brevemente la mano de su hijo, el primer gesto de afecto que presenciaba entre ellos desde que comenzó esta crisis. Estabas enfadado. Entiendo el enfado. Pero no debería haber... Ambos dijimos cosas que no deberíamos haber dicho.
interrumpió Roberto. Ambos hicimos cosas que desearíamos poder retirar. La conversación era frustrantemente vaga, ofreciendo insinuaciones sin sustancia, pistas sin contexto. Pero me dijo algo crucial. Lo que sea que había sucedido entre ellos implicaba arrepentimiento mutuo, responsabilidad compartida y un amor que persistía a pesar del daño que se habían infligido. Esta no era una historia con un villano y una víctima claros. Esta era una historia sobre dos personas que se habían herido gravemente y estaban luchando por encontrar el camino de regreso a tierra firme. Más importante aún, confirmó que no me estaban excluyendo por crueldad, sino por algún intento equivocado de protegerme de un conocimiento que pensaban que me dañaría. No eran mis enemigos, eran miembros de mi familia que habían decidido que yo era demasiado frágil para manejar cualquier verdad que hubiera explotado entre ellos. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde mis años de adolescente. Revisé las pertenencias personales de Roberto, con la minuciosidad sistemática de alguien que lleva a cabo una investigación criminal. No para encontrar pruebas de aventuras o irregularidades financieras. Ese tipo de traiciones habrían sido casi más fáciles de entender. Estaba buscando señales del hombre que Lucas afirmaba que nos había estado mintiendo durante 18 años. Comencé por su despacho, una pequeña habitación al lado del salón donde guardaba sus documentos de trabajo y archivos personales. Siempre había respetado su privacidad en este espacio, entendiendo que todos necesitaban un lugar que les perteneciera por completo. Pero la privacidad era un lujo que ya no podía permitirme, y el respeto era algo que tenía que ganarse en lugar de simplemente esperarse. Los cajones de su escritorio revelaron la acumulación habitual de material de oficina, tarjetas de visita y documentos financieros. Nada parecía inusual o sospechoso hasta que encontré una carpeta de manila escondida debajo de su agenda, oculta pero sin llave. Dentro había documentos que nunca antes había visto, papeles legales, informes médicos y correspondencia con agencias cuyos nombres no reconocía, pero cuyos membretes sugerían negocios serios y oficiales. Fotografié todo con mi teléfono antes de devolver la carpeta a su escondite, mis manos temblando ligeramente al darme cuenta de que estaba reuniendo pruebas contra mi propio marido. Pero había intentado pedir respuestas y me había encontrado con el silencio. Había intentado la paciencia y había sido recompensada con el rechazo. A veces, la única forma de encontrar la verdad era dejar de esperar a que te la ofrecieran y empezar a buscarla tú misma. Esa noche, tomé una decisión que habría sido impensable solo unos días antes. En lugar de retirarme a la habitación de invitados después de la cena, permanecí en el salón, leyendo abiertamente mientras Roberto veía la televisión. Ya no me estaba escondiendo, ni trataba de hacerme pequeña e imperceptible con la esperanza de que mi familia me encontrara menos amenazante. Cuando Lucas bajó para su incursión nocturna en el frigorífico, no intenté entablar conversación con él. En cambio, simplemente reconocí su presencia con un asentimiento y volví a mi libro. Cuando Roberto se levantó para cambiar de canal, no ofrecí comentarios ni intenté sugerir algo que pudiéramos ver juntos. Simplemente continué leyendo, ocupando mi espacio legítimo en mi propia casa sin disculpas ni explicaciones. El cambio fue sutil pero significativo. Durante 3 semanas, me había estado comportando como una suplicante en mi propia casa, rogando por aceptación e inclusión. Ahora simplemente estaba existiendo como tenía todo el derecho de existir, ocupando un espacio que me pertenecía, negándome a encogerme o desaparecer solo porque mi presencia incomodaba a otros. «Teresa», dijo Roberto de repente, su voz incierta de una manera que no había escuchado desde que comenzó esta crisis. Levanté la vista de mi libro y esperé, sin animarle a continuar ni desalentar lo que pudiera estar preparándose para decir. Por primera vez en semanas, no estaba desesperada por escuchar sus palabras. Simplemente tenía curiosidad por lo que pudiera elegir compartir. Pero después de un momento de aparente lucha interna, sacudió la cabeza y volvió su atención a la televisión. El momento pasó, pero algo había cambiado. Casi me había hablado, no para despedirme o rechazarme, sino quizás para comenzar la conversación que habíamos estado evitando durante 3 semanas. Volví a mi libro, pero ya no estaba leyendo las palabras. En cambio, estaba pensando en la mujer que había sido antes de estar tan consumida por ser la esposa y madre perfecta, que había olvidado cómo ser Teresa Rodríguez, la mujer que había tenido sus propios pensamientos
intereses y fuerza mucho antes de definirse por completo a través de sus relaciones con los demás. Esa mujer había sido una buena enfermera, tranquila bajo presión, con mentalidad analítica, capaz de tomar decisiones difíciles cuando la vida de otras personas estaba en juego. Había sido alguien que podía evaluar una situación de crisis y actuar en lugar de esperar a que alguien más arreglara las cosas por ella. En algún lugar del proceso de amar a mi familia tan completamente, había perdido el rastro de la mujer que había sido lo suficientemente fuerte como para ganarse su amor en primer lugar. Me había centrado tanto en satisfacer sus necesidades que había olvidado que tenía necesidades propias, tan comprometida a resolver sus problemas, que había dejado de esperar que consideraran mis sentimientos. Pero esa mujer todavía estaba dentro de mí, me di cuenta. Había estado latente, no muerta, y tal vez era hora de despertarla. «Me voy a la cama», anunció Roberto alrededor de las 10, su tono cuidadosamente neutral. «Buenas noches», respondí, sin levantar la vista de mi libro. Se detuvo en el umbral, quizás esperando que dijera algo más, que hiciera algún gesto hacia la reconciliación o al menos el reconocimiento de la distancia entre nosotros. Cuando no lo hice, continuó hacia las escaleras, pero sus pasos eran más lentos de lo habitual, casi vacilantes. Lucas apareció unos minutos después, cogiendo un vaso de agua de la cocina. Mientras pasaba por el salón, me miró con una expresión que no pude descifrar. Sorpresa, tal vez, o confusión al encontrarme ocupando tranquilamente el espacio en lugar de buscar desesperadamente su atención. «Buenas noches, Lucas», dije simplemente. Se detuvo, aparentemente tan sorprendido por mi tono objetivo como lo había estado Roberto. Por un momento, pensé que podría responder, que podría ofrecer algún pequeño gesto hacia la interacción normal. En cambio, asintió brevemente y continuó subiendo las escaleras, pero el asentimiento se sintió significativo, un reconocimiento de mi existencia que no había recibido en semanas. Me senté en el salón hasta casi medianoche, leyendo y pensando y sintiendo gradualmente algo que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla: paz. No felicidad, eso vendría después, si es que venía. No satisfacción, eso requería una resolución que aún estaba lejos, pero paz conmigo misma, con mi derecho a existir y pensar y actuar independientemente de la aprobación o desaprobación de mi familia. Durante 3 semanas, había estado luchando por un lugar en una familia que había decidido que no me quería, pero había estado luchando la batalla equivocada. No necesitaba su permiso para existir, su aprobación para tener valor, su inclusión para tener valor. Necesitaba respuestas, sí, y merecía honestidad, pero no necesitaba rogar por ninguna de las dos cosas. Ya no era la ira lo que me impulsaba, era algo más tranquilo pero más poderoso. No era dolor, aunque el dolor todavía estaba allí. No era esperanza, porque la esperanza requería una confianza que ya no poseía. Era decisión, fría, clara, imparable decisión. Iba a descubrir qué había destruido a mi familia, y luego iba a decidir qué tipo de vida quería construir a partir de las piezas que quedaran. Pero había terminado con ser una víctima de las elecciones de otras personas, terminado con permitir que mi valía fuera determinada por personas que habían olvidado mi valor. Yo era Teresa Rodríguez, y era hora de recordar lo que eso significaba. Los documentos que había fotografiado de la oficina de Roberto contaban una historia que no estaba preparada para entender, pero que confirmaba mi creciente sospecha de que las mentiras que Lucas había mencionado no eran simples engaños. Informes médicos que abarcaban años, consultas legales con especialistas de los que nunca había oído hablar, correspondencia con agencias gubernamentales, cuyas siglas no significaban nada para mí, pero cuyos membretes oficiales sugerían una participación seria y a largo plazo en algo que había requerido orientación profesional. Pasé la mañana del lunes en la biblioteca pública, usando sus ordenadores para investigar las agencias y los términos médicos que había encontrado en los archivos ocultos de Roberto. Lo que descubrí hizo que mis manos temblaran tan violentamente que tuve que dejar de escribir y sentarme en la dura silla de plástico, mirando fijamente la pantalla, mientras la magnitud total de lo que mi marido había estado cargando solo comenzaba a asimilarse. Esto no se trataba de aventuras o fraude financiero
o cualquiera de las traiciones que había imaginado durante mis semanas de especulación desesperada. Esto se trataba de algo mucho más complejo y devastador, algo que explicaba no solo el secreto de Roberto, sino su aparente creencia de que yo necesitaba ser protegida de la verdad. La terminología médica por sí sola sugería condiciones y tratamientos y pronósticos que aterrorizarían a cualquier cónyuge, a cualquier madre, a cualquier mujer que pensaba que entendía lo que el futuro le deparaba a su familia. Pero lo que más me impactó no fueron los detalles médicos que todavía estaba luchando por comprender, sino las fechas en los documentos. Esto había estado sucediendo durante años. Años de citas que nunca supe, consultas en las que nunca fui incluida, decisiones que se tomaban sobre el futuro de nuestra familia sin mi conocimiento o aporte. Roberto había estado gestionando una crisis de proporciones inimaginables, mientras mantenía la ficción de que todo en nuestras vidas era normal y manejable. La mujer que había sido hace 3 semanas lo habría confrontado de inmediato, exigiendo explicaciones y disculpas, insistiendo en su derecho a ser incluida en las decisiones que afectaban su vida. Pero ya no era esa mujer. Yo era alguien que entendía que el conocimiento era poder y que el poder necesitaba acumularse cuidadosamente antes de poder ejercerse de manera efectiva. Conduje a casa con un sentido de propósito que no había sentido desde antes de que comenzara esta pesadilla. Pero no era la energía frenética de alguien que intenta forzar soluciones a problemas que no entiende. Era la calma determinación de alguien que finalmente había identificado la verdadera batalla y se estaba preparando para luchar con estrategia en lugar de emoción. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde la muerte de mi madre 5 años antes. Llamé a su hermana, mi tía Carmen, que había criado a 7 hijos y enterrado a 2 maridos, y de alguna manera había emergido de décadas de crisis familiares con su sabiduría y humor intactos. Carmen tenía 83 años, más lúcida que la mayoría de las personas que tenían la mitad de su edad, y poseía el tipo de perspicacia práctica que provenía de sobrevivir más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. «Cariño», dijo cuando escuchó mi voz, usando el apelativo que siempre me hacía sentir como si todavía fuera la joven que acudía a ella en busca de consejos sobre todo, desde la cocina hasta el matrimonio. «Suenas diferente, cansada, pero no derrotada. ¿Qué está pasando?» Le conté todo, no solo sobre las últimas 3 semanas, sino sobre los documentos que había encontrado, la investigación que había hecho, la creciente comprensión de que la crisis de mi familia estaba arraigada en algo mucho más grave que las traiciones emocionales que había sospechado inicialmente. Carmen escuchó sin interrumpir, haciendo solo pequeños sonidos de reconocimiento que me hicieron saber que estaba procesando cada palabra. «Así que», dijo cuando terminé, «tu marido ha estado llevando un secreto que lo ha estado consumiendo durante años, y tu hijo se enteró de una manera que lo hizo sentir traicionado. Y ambos piensan que eres demasiado frágil para manejar cualquier verdad con la que han estado viviendo». «Eso parece», admití. «¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Enojada porque no confiaron en ti con la verdad? ¿O agradecida porque estaban tratando de protegerte?» La pregunta me tomó por sorpresa porque me di cuenta de que sentía ambas emociones simultáneamente, junto con una docena de otras que no podía nombrar fácilmente. «No lo sé», dije honestamente. «Estoy enfadada porque me han excluido de decisiones sobre mi propia vida, pero también estoy asustada de lo que voy a encontrar cuando profundice. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para manejar lo que han estado ocultando?» Carmen se quedó en silencio por un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz tenía la autoridad de alguien que había sobrevivido a todas las crisis que la vida podía arrojarle a una mujer, y había emergido más fuerte en lugar de rota. «Teresa, cuando tu madre se estaba muriendo, ¿recuerdas lo que hiciste?» Sí recordaba. Había solicitado una excedencia en el trabajo. Me había mudado a la casa de mis padres, y había pasado 3 meses gestionando su atención médica con el tipo de competencia concentrada que me había sorprendido incluso a mí misma. Había navegado por compañías de seguros y horarios de medicamentos y opciones de tratamiento, tomando decisiones cuando mi padre estaba demasiado afligido para pensar con claridad, abogando por la comodidad y dignidad de mi madre, cuando los profesionales médicos parecían más preocupados por los procedimientos que por los pacientes.
Te convertiste en la persona más fuerte en esa habitación, continuó Carmen. No porque no estuvieras asustada o con el corazón roto, sino porque decidiste que alguien necesitaba ser fuerte, y tú eras la mejor persona para el trabajo. Tu marido y tu hijo han olvidado quién eres, cariño. Tal vez sea hora de recordárselo. Después de colgar, me senté en la cocina y pensé en la mujer que había sido durante la enfermedad final de mi madre. Había estado tranquila bajo presión, con mentalidad analítica, capaz de tomar decisiones difíciles, cuando otras personas estaban demasiado emocionales para pensar con claridad. Había sido alguien que podía mirar situaciones imposibles y encontrar formas de hacerlas soportables, que podía abogar por personas que no podían abogar por sí mismas. Esa mujer no había desaparecido cuando mi madre murió. Simplemente había estado latente, eclipsada por los roles más familiares de esposa y madre que habían parecido más importantes que la fuerza independiente que una vez me había definido. Pero todavía estaba allí, esperando ser invocada cuando las circunstancias requerían a alguien que pudiera manejar la crisis sin desmoronarse. El martes por la noche trajo la primera señal de que Roberto y Lucas estaban comenzando a notar el cambio en mí. Estaba en la cocina, preparando la cena para mí con el mismo cuidado que una vez había dedicado a las comidas familiares, cuando Roberto apareció en el umbral. Se quedó allí durante varios minutos, observándome cocinar con una expresión que no podía descifrar. «Huele bien», dijo finalmente, su voz tentativa de una manera que sugería que no estaba seguro de cómo respondería yo. «Gracias», respondí, sin apartarme de la estufa. No estaba siendo deliberadamente fría, pero tampoco me apresuraba a llenar el silencio con garantías o invitaciones. Si quería tener una conversación, tendría que hacer algo más que comentar sobre los olores de la cocina. «Teresa», dijo, y algo en su tono me hizo mirarlo directamente por primera vez en días. «Quiero que sepas que nada de esto se trata de ti. Lo que está sucediendo entre Lucas y yo, la forma en que hemos estado, no es porque hayas hecho algo malo. Era lo máximo que me había dicho desde que había vuelto a casa, y lo más parecido a una explicación que había recibido en 3 semanas. Pero en lugar de sentirme agradecida por la migaja de información, me encontré analizando sus palabras con el mismo desapego clínico que había aportado a casos médicos difíciles. «Lo sé», dije simplemente. Pareció sorprendido por mi respuesta, tal vez esperando lágrimas o demandas de más información, o al menos algún reconocimiento de lo difíciles que habían sido estas semanas para mí. Cuando simplemente volví a mi cocina, permaneció en el umbral, aparentemente inseguro de cómo proceder. «He estado tratando de protegerte», dijo después de otra larga pausa. «También lo sé», respondí, todavía sin darme la vuelta. «Pero la protección sin consentimiento es solo otra forma de control, Roberto. Y estoy cansada de ser controlada por personas que creen saber lo que es mejor para mí». Las palabras salieron más claramente de lo que esperaba, llevando una convicción que me sorprendió tanto como pareció sorprenderlo a él. No estaba suplicando ni acusando, simplemente estaba declarando un hecho sobre lo que estaba, y no estaba dispuesta a aceptar en el futuro. Roberto se quedó en el umbral por otro minuto, luego se fue sin decir nada más, pero pude sentir que algo cambiaba entre nosotros. Algún reconocimiento de que la mujer que había estado tratando de proteger ya no era la misma mujer que se había ido a casa de la señora Jiménez hace 3 semanas. El miércoles trajo un desarrollo aún más significativo. Lucas llegó a casa de la escuela y me encontró en el salón, leyendo revistas médicas que había sacado de la biblioteca universitaria. Las había extendido sobre la mesa de centro con la organización sistemática de alguien que lleva a cabo una investigación seria, y pude ver sus ojos asimilando los títulos y el tema con creciente preocupación. «¿Mamá?», dijo, y era la primera vez que me llamaba algo más que evitar mi nombre por completo desde que había vuelto a casa. «¿Qué estás leyendo?». Lo miré con calma, notando la preocupación en su expresión, la forma en que parecía más joven y vulnerable cuando no estaba manteniendo activamente sus muros de rechazo. «Me estoy educando», dije simplemente, «sobre cosas que debería haber sabido hace años». Algo se agitó en su rostro, culpa, tal vez, o miedo por lo que pudiera estar descubriendo. Se sentó en el borde del sofá, más lejos de mí de lo que se habría sentado hace un mes, pero más cerca de lo que había estado dispuesto a acercarse desde que comenzó esta crisis. «Mamá, no entiendes. Hay cosas que cambiarían la forma en que ves todo, cosas que te harían daño. Lucas,
dije, cerrando la revista médica y prestándole toda mi atención. Soy una mujer de 60 años que pasó 30 años como enfermera. He visto morir a personas. He mantenido unidas a familias a través de crisis inimaginables y he aprendido que la verdad es casi siempre menos devastadora que las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para evitarla. ¿Qué podría hacerme más daño que ver a mi familia desmoronarse mientras todos se niegan a decirme por qué? Me miró fijamente por un largo momento y pude verlo luchando con algo. El deseo de mantener su silencio protector en guerra con el creciente reconocimiento de que yo podría ser más fuerte de lo que me había dado crédito. Me hizo prometer, dijo Lucas finalmente, su voz apenas un susurro. Cuando me enteré, cuando lo confronté al respecto, me hizo prometer no decírtelo. Dijo que te destruiría, que te culparías a ti misma, que no serías capaz de manejarlo. ¿Y tú lo crees? Pregunté suavemente. ¿Crees que soy demasiado débil para manejar cualquier verdad que hayáis estado cargando? Lucas me miró con unos ojos que parecían mucho más viejos que sus 17 años, y por primera vez desde que había regresado a casa, no vi ira o rechazo, sino un agotamiento y dolor que reflejaban los míos. Ya no lo sé, admitió. Hace un mes, habría dicho que sí. Siempre parecías tan frágil cuando se trataba de cosas familiares, como si necesitaras que fuéramos perfectos para poder sentirte segura, pero al verte estos últimos días, eres diferente, más fuerte, más como... Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. ¿Más como yo misma? Sugerí. Él asintió. Sí, más como la mamá que solía cuidar de todos cuando las cosas se ponían feas. Había olvidado que esa versión de ti existía. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, ambos procesando la importancia de este momento. Por primera vez en semanas, mi hijo me estaba viendo como alguien que podría ser capaz de manejar verdades difíciles, en lugar de alguien que necesitaba ser protegida de ellas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. ¿Ahora?, dije, reabriendo la revista médica con calma deliberada. Continúo aprendiendo lo que necesito aprender. Y cuando esté lista, vamos a tener una conversación familiar sobre lo que sea que nos ha estado destruyendo. Los tres, con todas las cartas sobre la mesa. ¿Y si lo cambia todo? ¿Y si la verdad es algo que no se puede arreglar o perdonar? Miré a mi hijo, este joven que había estado cargando una carga demasiado pesada para sus hombros, que había estado tratando de protegerme incluso mientras me rechazaba, y sentí que algo se colocaba en su lugar que había estado desplazado durante semanas. Entonces lidiaremos con eso también, dije con firmeza, pero lidiaremos con eso juntos, como una familia que confía lo suficiente el uno en el otro como para enfrentar verdades difíciles, porque lo que sea que tu padre haya estado ocultando, las promesas que se rompieron o las mentiras que se dijeron, somos más fuertes juntos que separados, y he terminado con dejar que el miedo tome esa decisión por nosotros. Lucas asintió lentamente. Y por primera vez desde que había regresado a casa, vi algo en sus ojos que se parecía al respeto, no la deferencia automática de un hijo a su madre, sino el respeto genuino de un adulto por otro que había demostrado ser capaz de manejar lo que la vida pudiera depararle. La vieja Teresa habría presionado para obtener respuestas inmediatas, habría exigido que rompiera su promesa a su padre y le contara todo ahora mismo, pero yo ya no era la vieja Teresa. Yo era alguien que entendía que valía la pena esperar algunas batallas, que se necesitaba llegar a algunas verdades a través de la paciencia y la estrategia en lugar de las demandas emocionales. Estaba lista, pero, lo que es más importante, estaban comenzando a ver que yo estaba lista. Y eso, lo sabía, marcaría la diferencia cuando finalmente llegara el momento de que nuestra familia enfrentara lo que se había estado escondiendo en las sombras durante tanto tiempo. La confrontación llegó un jueves por la noche, 3 semanas y media después de que regresara a casa para encontrar a mi familia destrozada. No lo había planeado así. Algunas verdades tienen su propio timing, su propio impulso que se acumula hasta que el silencio se vuelve imposible de mantener. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché voces alzadas desde el salón, no los susurros cautelosos que habían caracterizado la mayoría de las interacciones recientes de Roberto y Lucas, sino una discusión real con emoción real detrás. No puedo seguir haciendo esto, decía Lucas.
su voz tensa con el tipo de frustración que se había estado acumulando durante semanas. Ella sabe que algo anda mal. Ha estado investigando, haciendo preguntas. Mamá no es tonta, papá. Lo va a descubrir de todos modos. Y cuando lo haga, va a ser peor porque le mentimos al respecto. Ella no necesita saberlo, replicó Roberto, pero a su voz le faltaba la convicción que había tenido semanas antes. Hay cosas que es mejor dejar. ¿Mejor para quién?, interrumpió Lucas. ¿Mejor para ti? Porque no es mejor para mí cargar con este secreto y verla culparse porque la estamos tratando como basura. Y no es mejor para ella, pensando que hizo algo malo cuando la verdad es que nos has estado mintiendo a los dos durante años. Apagué la estufa y caminé en silencio hacia el salón, no para escuchar a escondidas, sino para reclamar finalmente mi lugar en cualquier conversación que estuviera a punto de suceder. Había pasado 3 semanas siendo excluida de decisiones sobre mi propia vida, y había terminado con permitir que otras personas determinaran lo que era o no era lo suficientemente fuerte para manejar. Cuando aparecí en el umbral, ambos hombres se quedaron en silencio, atrapados entre su discusión y su instinto de protegerme de su contenido. Pero algo en mi postura, la forma en que me paré con los hombros hacia atrás y la barbilla levantada, la forma en que los miré con calma expectativa en lugar de súplicas desesperadas, pareció comunicar que el momento de la protección había pasado. Lucas tiene razón, dije simplemente, entrando en la habitación y tomando asiento en mi sillón favorito, el que había estado evitando durante semanas, porque se sentía demasiado como reclamar territorio en una casa donde me habían hecho sentir incómoda. Sé que algo anda mal, y he estado investigando. Así que, ¿por qué no me dices lo que ya he descubierto? Y luego podemos discutir las partes que todavía me faltan. Roberto me miró con una expresión que mezclaba miedo con algo que podría haber sido alivio. La mirada de un hombre que había estado cargando una carga demasiado pesada para una sola persona. Lucas se movió para sentarse en el sofá, colocándose donde podía ver a ambos padres, listo para mediar o intervenir si la conversación se volvía demasiado volátil. «Teresa», comenzó Roberto. Luego se detuvo, aparentemente luchando con cómo comenzar una conversación que había estado evitando durante años. «Los informes médicos en tu oficina sugieren una condición genética», dije con calma, decidiendo quitarle la carga de la explicación y simplemente presentar lo que había aprendido. Algo lo suficientemente grave como para requerir un seguimiento regular y consultas con especialistas. Los documentos legales sugieren que es algo que podría afectar el futuro de Lucas. Documentos de poder notarial médico, recomendaciones de asesoramiento genético, información sobre prestaciones por discapacidad y opciones de atención a largo plazo. El rostro de Roberto se puso blanco, y Lucas hizo un pequeño sonido que podría haber sido sorpresa o alivio de que el secreto finalmente se dijera en voz alta. Las fechas en el papeleo sugieren que esto ha estado sucediendo durante al menos 5 años, continué. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la forma en que mi corazón se aceleraba, lo que significa que te diagnosticaron algo grave cuando Lucas tenía 12 años, y lo has estado gestionando sin decírmelo. Lo que aún no he descubierto es por qué pensaste que no podía manejar la verdad, y qué pasó hace 3 semanas que hizo que Lucas se enterara de una manera que condujo a la violencia entre vosotros. Mamá, dijo Lucas en voz baja, no es solo que papá esté enfermo, es qué tipo de enfermedad y lo que significa para... Miró a su padre, aparentemente todavía atado por cualquier promesa que lo había mantenido en silencio durante semanas. Díselo, dijo Roberto. Su voz apenas un susurro. Ella ya sabe la mayor parte. Dile el resto. Lucas respiró hondo, y cuando habló, sus palabras salieron precipitadamente, como si necesitara sacarlas todas antes de perder el coraje para continuar. Papá tiene la enfermedad de Huntington. Es genética, lo que significa que hay un 50% de posibilidades de que la haya heredado. Ha estado ocultando los síntomas durante años, yendo a médicos solo, tomando decisiones sobre el tratamiento sin decírnoslo. Hace 3 semanas, encontré unos papeles que había dejado fuera, resultados de pruebas que mostraban que su condición está progresando más rápido de lo esperado. Cuando lo confronté al respecto, sobre la mentira y el secretismo, y el hecho de que yo podría tener la misma enfermedad y merecía saberlo para poder tomar decisiones informadas sobre mi propia vida, me dijo que no podías manejar la verdad,
que eras demasiado frágil, que te destruiría. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada revelación más devastadora que la anterior. Enfermedad de Huntington. Sabía lo suficiente sobre ella por mis antecedentes de enfermería para comprender las implicaciones. La degeneración neurológica progresiva, la pérdida de control motor y función cognitiva, el inevitable declive que robaría al hombre que amaba pieza por pieza en los próximos años. Y el componente genético significaba que mi hijo de 17 años que debería estar preocupándose por las solicitudes universitarias y la fiesta de graduación, estaba viviendo con la posibilidad de haber heredado una sentencia de muerte de su padre. Me enfadé, continuó Lucas, su voz rompiéndose ligeramente. Dije cosas sobre cómo nos había robado nuestro derecho a tomar decisiones informadas, cómo nos había estado mintiendo durante años sobre algo que afecta a todas nuestras vidas. Y él dijo que algunas mentiras eran necesarias para proteger a las personas que amas, que eras más feliz sin saberlo, que la ignorancia era un regalo que te estaba dando. Y yo lo golpeé. Estaba tan enojado por la mentira y la actitud condescendiente y la forma en que te estaba tratando como si fueras demasiado débil para manejar tu propia vida, que perdí el control y lo golpeé. La sala se quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración dificultosa de Roberto y las lágrimas apenas controladas de Lucas. Me senté en mi silla, procesando información que lo explicaba todo. El secretismo, las discusiones, la forma en que ambos me habían estado tratando como si estuviera hecha de cristal en lugar de carne, hueso y coraje. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté a Roberto, mi voz sorprendentemente firme. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 5 años, admitió sin mirarme a los ojos. Los síntomas comenzaron lentamente, pequeñas cosas que pensé que eran solo estrés o envejecimiento. Para cuando obtuve un diagnóstico definitivo, ya había decidido que no necesitabas llevar esta carga. Eras tan feliz, tan optimista sobre nuestro futuro. Pensé que podía manejarlo solo, que tal vez podría protegerte de lo peor. ¿Y la progresión?, pregunté, sabiendo ya por mi investigación cuál sería la respuesta, pero necesitando escucharla de él. Más rápida de lo esperado, dijo Roberto en voz baja. Los médicos creen que me quedan quizás 5 años buenos antes de que los síntomas se vuelvan demasiado graves para ocultarlos. Tal vez 10 años en total antes de... No terminó la frase, pero no era necesario. Miré a mi marido, este hombre que había estado cargando con el conocimiento de su propio declive, mientras intentaba mantener la ficción de que nuestra vida era normal y segura, y sentí que algo cambiaba dentro de mí que no tenía nada que ver con la ira o el dolor que había estado esperando sentir. En cambio, sentí la calma claridad que siempre me había sobrevenido durante las emergencias médicas, la capacidad de ver más allá de la emoción hacia lo que se necesitaba hacer. Lucas, dije dirigiéndome a mi hijo, ¿entiendes que hay pruebas disponibles para determinar si has heredado el gen? Que puedes elegir saber o elegir no saber, pero que la elección es tuya. Él asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Quiero saber. Necesito saber para poder planificar mi vida en consecuencia, pero papá cree que debería esperar, que soy demasiado joven para manejar ese tipo de información. ¿Y Roberto?, dije mirando a mi marido con la mirada directa de alguien que había terminado con ser tratada como una niña. ¿Entiendes que al ocultarme esto, has robado 5 años de nuestro matrimonio? 5 años en los que podría haberte estado apoyando, ayudándote a navegar por las decisiones de tratamiento, haciendo planes para nuestro futuro basados en la realidad en lugar de la fantasía. Roberto finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí fue una vergüenza tan profunda que era doloroso presenciarla. Estaba tratando de protegerte, dijo de nuevo, pero las palabras sonaron huecas ahora, como una oración que había repetido tantas veces que había perdido todo significado. Estabas tratando de controlarme, corregí suave pero firmemente. Decidiste lo que yo podía y no podía manejar sin darme la oportunidad de demostrar que estabas equivocado. Me trataste como si fuera demasiado débil para ser tu compañera en la crisis más importante que nuestra familia ha enfrentado. Estaba asustado, admitió, su voz quebrándose. Tenía miedo de que, si lo sabías, me verías de manera diferente, que empezarías a tratarme como a un inválido, que cada error o momento de confusión se convertiría en evidencia de mi declive. Tenía miedo de que saberlo cambiara todo entre nosotros. Ha cambiado todo entre nosotros, dije en voz baja.
pero no de la manera que esperabas. Me levanté y caminé hacia donde Roberto estaba sentado en el sofá, sus hombros temblando bajo el peso de los secretos que finalmente había liberado. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas se tocaran, y por primera vez en semanas extendí la mano para tomar la suya. «No estoy enfadada de que estés enfermo», dije, sintiendo la tensión en sus dedos, la forma en que parecía asustado de creer que lo estaba tocando voluntariamente. «Estoy enfadada de que no confiaras lo suficiente en mí para dejarme ayudarte a llevar esto. Estoy enfadada de que tomaras decisiones sobre el futuro de nuestra familia sin incluir a las personas que más te quieren. Pero sobre todo, estoy enfadada de que hayas desperdiciado 5 años tratando de protegerme de algo que siempre fui lo suficientemente fuerte para manejar». «Mamá», dijo Lucas en voz baja, «¿estás bien? ¿De verdad estás bien?» Miré a mi hijo, este joven que había estado cargando cargas de adulto mientras aún intentaba navegar los desafíos normales de la adolescencia, y sentí que mi corazón se rompía por todas las formas en que le habíamos fallado en nuestros intentos de protegernos mutuamente. «No», dije honestamente, «no estoy bien. Estoy aterrorizada por lo que esto significa para el futuro de tu padre, para el futuro de nuestra familia. Estoy enfadada por el tiempo que hemos perdido y las decisiones que se tomaron sin mí. Estoy preocupada por las elecciones que tendrás que tomar sobre las pruebas genéticas y lo que esos resultados podrían significar para tu vida». Hice una pausa, tomando aire antes de continuar. «Pero también estoy aliviada de que por fin nos estemos diciendo la verdad. Estoy agradecida de que todavía tengamos tiempo para enfrentar esto juntos, tiempo para hacer planes reales basados en información real, tiempo para amarnos sin la barrera de los secretos interponiéndose entre nosotros». Roberto estaba llorando ahora, sollozos profundos y silenciosos que parecían provenir de algún lugar que había mantenido encerrado durante años. Lucas se movió para sentarse a su otro lado, y por primera vez desde que había regresado a casa, los tres estábamos ocupando el mismo espacio sin muros, sin pretensiones ni evasión cuidadosa. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lucas, haciéndose eco de la pregunta que me había hecho solo unos días antes. «Ahora dejamos de mentirnos», dije con firmeza. «Ahora empezamos a tomar decisiones como familia, con todas las cartas sobre la mesa. Ahora averiguamos cómo amarnos a través de algo que va a ser más difícil que cualquier cosa que hayamos enfrentado». Los miré a ambos, mi marido que había intentado llevar una carga imposible solo, mi hijo que se había visto obligado a un conocimiento y una responsabilidad de adulto antes de estar listo para ello. Y empezamos por reconocer que todos somos más fuertes de lo que pensábamos y que el amor no significa proteger a las personas de las verdades difíciles. El amor significa confiar lo suficiente en las personas como para enfrentar esas verdades juntos. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, cubriendo asuntos prácticos como opciones de tratamiento y asesoramiento genético y planificación financiera para un futuro incierto. Pero la curación más importante ya había comenzado: la restauración de la honestidad, la reconstrucción de la confianza, el reconocimiento de que estábamos mejor juntos que separados, incluso cuando estar juntos significaba compartir cargas que ninguno de nosotros quería llevar. Por primera vez en semanas, cuando me fui a la cama esa noche, fue en mi propio dormitorio, con mi marido a mi lado. No porque todo estuviera arreglado, nunca lo estaría de verdad, sino porque finalmente estábamos enfrentando nuestros problemas como compañeros, en lugar de como personas demasiado asustadas, para confiar el uno en el otro con la verdad. 6 meses después, estaba en la cocina de nuestra casa un sábado por la mañana, preparando el desayuno para mi familia con manos que se movían con confianza y propósito. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas que había limpiado el día anterior, iluminando una escena que habría parecido familiar a cualquiera que nos hubiera conocido antes de la crisis que casi nos destruye. Pero todo era diferente ahora, construido sobre cimientos de honestidad, en lugar de la arena movediza de las mentiras protectoras. Roberto estaba sentado a la mesa, sus movimientos un poco más cuidadosos de lo que habían sido hace un año, pero sus ojos claros y concentrados en el periódico extendido ante él. El temblor en su mano izquierda era más notable ahora, uno de los síntomas que ya no pretendíamos que no existieran, pero había aprendido a adaptarse con la gracia de alguien que había dejado de luchar en una batalla que no podía ganar
y había comenzado a centrarse en las batallas que sí podía. Lucas apareció en el umbral, vestido para su trabajo de fin de semana en el centro cívico donde había estado como voluntario con niños con necesidades especiales. A sus 18 años, se movía con la tranquila confianza de alguien que había enfrentado decisiones de adulto y había emergido más fuerte en lugar de roto. Los resultados de la prueba genética, para los que había tardado 3 meses en decidir que estaba listo, habían sido negativos. No desarrollaría la enfermedad de su padre. Pero la experiencia de vivir con incertidumbre lo había cambiado de maneras que lo hacían más compasivo, más decidido, más consciente de lo preciosos que pueden ser los momentos ordinarios. «Buenos días, mamá», dijo, besando mi mejilla con el afecto casual de un hijo que ya no daba por sentada la fuerza de su madre. «Papá dice que tienes noticias sobre el grupo de apoyo». Sonreí, revolviendo los huevos que pronto alimentarían a la familia, por la que tanto había luchado para mantener unida. El grupo de apoyo había sido idea mía, nacida del reconocimiento de que nuestra experiencia, familias que lidiaban con enfermedades genéticas, cónyuges que aprendían a navegar por enfermedades progresivas, hijos que enfrentaban futuros médicos inciertos, no era única. Había otros que necesitaban lo que habíamos aprendido sobre la honestidad, sobre la confianza, sobre la diferencia entre protección y control. «La doctora Martínez cree que estamos listos para expandirnos», dije, sintiendo la satisfacción que venía de convertir el dolor personal en algo que podía ayudar a otros. «Quiere que consideremos capacitar a otros defensores familiares, personas que puedan ayudar a las familias recién diagnosticadas a evitar algunos de los errores que cometimos». Roberto levantó la vista de su periódico, y la sonrisa que me dedicó llevaba una gratitud que se había profundizado durante los meses que habíamos pasado reconstruyendo nuestro matrimonio sobre bases más sólidas. «Serías buena en eso», dijo simplemente. «Siempre has sido buena ayudando a la gente a superar situaciones imposibles». Era verdad, aunque me había costado 60 años y una crisis familiar comprenderlo por completo. La mujer que había sido una enfermera hábil, que había abogado por su madre moribunda, que de alguna manera había encontrado la fuerza para mantener unida a su familia cuando todo parecía perdido, esa mujer siempre había estado allí. Simplemente había estado enterrada bajo años de pensar que el amor significaba hacerse más pequeña, menos exigente, más complaciente con las necesidades y miedos de otras personas. El grupo de apoyo se reunía los jueves por la noche en la sala comunitaria de la biblioteca local, un círculo de sillas plegables ocupado por personas en diversas etapas del viaje que habíamos comenzado 6 meses antes. Estaba Margaret, cuyo marido tenía Alzheimer de inicio temprano y que estaba aprendiendo a llorar al hombre que había sido mientras amaba al hombre en el que se estaba convirtiendo. Estaba David, un padre de 35 años cuyos hijos podrían heredar la condición genética que lentamente le estaba robando la movilidad, y que estaba luchando con cuánta información compartir y cuándo. Y estaba Patricia Navarro, una mujer de mi edad cuyo marido había estado ocultando su diagnóstico de Parkinson durante 2 años, antes de que su hija descubriera botellas de medicamentos en su maletín y obligara a que la verdad saliera a la luz. Patricia me recordaba a mí misma hace 6 meses, enojada, herida, sintiéndose traicionada por la persona en la que más había confiado, pero comenzando a comprender que la traición había nacido del amor en lugar de la malicia. «La parte más difícil», dijo Patricia durante nuestra reunión más reciente, «es sentir que me perdí 2 años de nuestro matrimonio, 2 años en los que podría haberlo estado ayudando, apoyándolo, tomando decisiones juntos. En cambio, estaba viviendo en una fantasía mientras él cargaba con esta terrible carga solo. El tiempo no está perdido», me encontré diciendo, hablando con la autoridad de alguien que había recorrido ese camino en particular y había emergido al otro lado. «El matrimonio que tuviste durante esos 2 años fue real, incluso si se construyó sobre información incompleta. ¿Y el matrimonio que estás construyendo ahora, basado en la honestidad y el conocimiento compartido, puede ser más fuerte que cualquier cosa que tuvieras antes, si eliges que sea así? Pero ¿cómo perdonas la mentira? ¿Cómo vuelves a confiar cuando alguien a quien amas te ha estado engañando sobre algo tan fundamental?» Miré alrededor del círculo a rostros que reflejaban diferentes etapas de la misma lucha: ira, dolor, miedo, y debajo de todo,
Un amor que persistía a pesar de sentirse traicionado por las personas que más les importaban. Empiezas por entender la diferencia entre mentir para herir y mentir para proteger, dije. Mi marido no estaba tratando de engañarme para su propio beneficio. Estaba tratando de evitarme un conocimiento que pensó que me destruiría. Estaba equivocado. Sobre mi fuerza, sobre mi derecho a tomar decisiones informadas, sobre mi propia vida, sobre lo que necesitaba de él como compañero. Pero sus motivos vinieron del amor, incluso si sus métodos vinieron del miedo. ¿Y luego? Luego decides si quieres gastar tu energía castigando a alguien por sus errores o construyendo algo mejor con el tiempo que te queda, porque con las enfermedades progresivas, el tiempo se convierte en lo más preciado que tienes, y desperdiciarlo en la ira y el resentimiento es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse. Las palabras se sintieron verdaderas mientras las pronunciaba, destiladas de meses de trabajar mi propia ira y dolor, para encontrar algo más útil al otro lado. Había aprendido que el perdón no se trataba de excusar las elecciones de Roberto o fingir que no me habían herido. Se trataba de negarme a dejar que esas elecciones definieran el resto de nuestro matrimonio. Esa noche, conduciendo a casa desde el grupo de apoyo, reflexioné sobre lo completamente que mi vida había cambiado desde esa terrible noche en que regresé a casa para encontrar a mi familia destrozada. La mujer que había sido entonces, desesperada por la inclusión, rogando por migajas de afecto, dispuesta a aceptar la culpa por problemas que no entendía, se sentía como una extraña ahora. La mujer en la que me había convertido era alguien que decía lo que pensaba claramente, que exigía honestidad incluso cuando era incómodo, que ocupaba su espacio sin disculparse y esperaba ser tratada como una compañera igual en todas las decisiones que afectaban su vida. Era alguien que podía mirar situaciones imposibles y encontrar formas de hacerlas soportables, que podía abogar por personas que no podían abogar por sí mismas. Más importante aún, era alguien que entendía que el amor no se trataba de proteger a las personas de las verdades difíciles, sino de confiar lo suficiente en ellas como para enfrentar esas verdades juntas. En casa, encontré a Roberto en su estudio, trabajando en las memorias que había comenzado a escribir a sugerencia mía. Era en parte terapéutico, una forma de procesar sus propios miedos sobre el futuro, pero también era práctico. Quería que Lucas tuviera las palabras de su padre, su perspectiva sobre la vida y la familia, y lo que más importaba, preservadas por escrito para los años en que Roberto quizás no pudiera expresar esos pensamientos con claridad. ¿Qué tal la reunión?, preguntó, guardando su trabajo y girándose para prestarme toda su atención. Bien, dije, sentándome en la silla frente a su escritorio que se había convertido en mi lugar habitual durante nuestras conversaciones nocturnas. Patricia está empezando a comprender que la ira es solo otra forma de pena, y la pena es solo amor, sin un sitio al que ir. Ella lo logrará. Roberto asintió. Luego extendió la mano para tomar la mía con el cuidado deliberado que se había convertido en su forma de manejar el temblor que hacía que el control motor fino fuera cada vez más difícil. He estado pensando en lo que dijiste la semana pasada, sobre la capacitación de defensa. Quiero que sepas que creo que deberías hacerlo, incluso si significa viajar, incluso si significa tiempo fuera de casa. Hace 6 meses, el viejo Roberto habría tomado esa decisión por mí, o habría encontrado formas sutiles de disuadirme de perseguir oportunidades que pudieran alejarme de su lado. El nuevo Roberto, el que había aprendido que la confianza era una calle de doble sentido, entendía que apoyar mi independencia era parte de apoyar nuestro matrimonio. Quiero hacerlo, dije, pero también quiero asegurarme de que estamos tomando esa decisión juntos, con toda la información sobre cómo podría afectar tu horario de tratamiento y nuestros planes familiares. Fue un pequeño momento, pero representó el cambio fundamental que había salvado nuestro matrimonio. El reconocimiento de que el amor significaba tomar decisiones juntos, con honestidad y respeto mutuo, en lugar de tomar decisiones el uno por el otro, basándose en suposiciones sobre lo que la otra persona podía o no podía manejar. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para acostarnos en el dormitorio que habíamos compartido durante décadas, pero que habíamos recuperado solo hacía meses, Roberto pronunció las palabras que se habían convertido en nuestro ritual nocturno. Gracias, dijo en voz baja.
las mismas palabras que había dicho todas las noches desde la tarde en que todo finalmente salió a la luz. ¿Por qué? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Por ser más fuerte de lo que te di crédito. Por luchar por nosotros cuando yo tenía demasiado miedo para luchar por mí mismo. Por mostrarme cómo se ve realmente el amor cuando nos esconde detrás del miedo. Miré a mi marido, este hombre que estaba perdiendo partes de sí mismo a causa de una enfermedad que ninguno de los dos podía controlar, pero que estaba aprendiendo a confiarme su vulnerabilidad en lugar de intentar protegerme de ella, y sentí la profunda satisfacción que viene de saber que has luchado por algo que vale la pena y has ganado. Gracias, dije a cambio, por finalmente dejarme amarte de la manera que merecías ser amado desde el principio, por aprender que soy lo suficientemente fuerte para ser tu compañera en esto, no solo tu dependiente protegida. Habíamos aprendido, quizás más tarde de lo que deberíamos, que los matrimonios más fuertes no se construyen sobre la ausencia de problemas, sino sobre la voluntad de enfrentar los problemas juntos con honestidad y confianza. Habíamos descubierto que el amor no significa proteger a las personas de las realidades difíciles. Significa creer en su fuerza para manejar esas realidades y estar a su lado mientras lo hacen. Mientras apagaba la lámpara de la mesita de noche y me acomodaba para dormir junto al hombre que había elegido amar en la salud y en la enfermedad, a través de la verdad y el engaño, a través del miedo y la esperanza, pensé en la mujer que había sido solo 6 meses antes. Había sido alguien que medía su valía por la aprobación de otras personas, que aceptaba la exclusión como el precio de mantener la paz, que creía que el amor significaba hacerse más pequeña para acomodar los miedos de otras personas. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que entendía que la dignidad no era negociable, que el respeto tenía que ser mutuo para ser significativo, y que a veces lo más amoroso que podías hacer era negarte a permitir las elecciones destructivas de otra persona. Había aprendido que el silencio de la aceptación no era lo mismo que la paz, y que a veces, lo más amable que podías hacer por las personas que amabas era obligarlas a enfrentar verdades que habían estado evitando. Había descubierto que ser lo suficientemente fuerte para manejar realidades difíciles no se trataba solo de resiliencia personal, sino de negarse a dejar que los miedos de otras personas limitaran tus propias posibilidades. Lo más importante, había aprendido que el amor no se trataba de encontrar a alguien perfecto con quien compartir tu vida. Se trataba de encontrar a alguien dispuesto a crecer, a cambiar, a enfrentar verdades difíciles y a construir algo mejor juntos a partir de las piezas que quedaran después de que hubieran pasado las tormentas. Mientras el sueño comenzaba a atraparme, sonreí en la oscuridad, pensando en los planes de mañana, otra reunión de grupo de apoyo que planificar, otra familia a la que ayudar a navegar por las aguas traicioneras de la enfermedad crónica y la incertidumbre genética, otra oportunidad para usar la fuerza que tanto había luchado por recuperar. Había aprendido que a veces lo mejor que podías hacer con el dolor era transformarlo en algo que pudiera ayudar a otros. A veces lo más fuerte que podías hacer con la traición era perdonarla sin excusarla. Y a veces lo más poderoso que podías hacer con el amor era negarte a dejar que fuera disminuido por el miedo. Yo era Teresa Rodríguez, y había aprendido que, si bien no siempre puedes controlar lo que te sucede, siempre puedes controlar cómo eliges responder. Había elegido la fortaleza sobre la amargura, el crecimiento sobre el estancamiento, la verdad sobre las mentiras cómodas. Y al tomar esas decisiones, había descubierto que a veces la mujer en la que te conviertes en tus momentos más oscuros es exactamente la mujer que estabas destinada a ser desde el principio. A veces se necesita perder todo lo que creías saber sobre ti misma para descubrir quién eres realmente. Seguías siendo esposa, seguías siendo madre, seguías siendo una mujer que se enfrentaba a un futuro incierto, con una familia cambiada para siempre por la enfermedad y la pérdida. Pero también era algo que había olvidado que podía ser. Era yo misma, completa y sin compromiso, lo suficientemente fuerte para amar y lo suficientemente fuerte para exigir amor a cambio. Y eso, había aprendido, era más que suficiente para construir una vida hermosa, sin importar los desafíos que el mañana pudiera traer.